Buenas tardes, mi nombre es Ailín Yusuf Bedoya Martínez, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios, de la materia de Microeconomía en RC 152296 con el docente Fabián Hernando Rodríguez. Hoy les voy a responder las preguntas evaluativas. Les explicaré los tipos de elasticidad que existe en la demanda. Bueno, existen 5 tipos: elástica, inelástica, unitaria, perfectamente elástica y perfectamente inelástica. La elástica se identifica cuando la cantidad demandada varía en un porcentaje mayor que el del precio. La inelástica es, al contrario, la demandada varía en un porcentaje menor que el del precio. Elasticidad unitaria es la cantidad demandada que varía en el mismo porcentaje que el precio. Elasticidad unitaria es la cantidad demandada que varía en el mismo porcentaje que el precio. Elasticidad perfectamente inelástica es decir, la cantidad demandada puede variar desde 0 hasta infinito y también así permaneciendo constantemente en el precio. Existe la elasticidad perfectamente inelástica, que es cuando la cantidad demandada no varía ante las variaciones de este precio. ¿Qué determinantes tenemos para la elasticidad? Les explicaré los tipos de elasticidad que existe en la demanda. Bueno, existen 5 tipos: elástica, inelástica, unitaria, perfectamente elástica y perfectamente inelástica. La elástica se identifica cuando la cantidad demandada varía en un porcentaje mayor que el del precio. La inelástica es, al contrario, la demandada varía en un porcentaje menor que el del precio. Elasticidad unitaria es la cantidad demandada que varía en el mismo porcentaje que el precio. Elasticidad unitaria es la cantidad demandada que varía en el mismo porcentaje que el precio. Elasticidad perfectamente inelástica es decir, la cantidad demandada puede variar desde 0 hasta infinito y también así permaneciendo constantemente en el precio. Existe la elasticidad perfectamente inelástica, que es cuando la cantidad demandada no varía ante las variaciones de este precio. ¿Qué determinantes tenemos para la elasticidad? Bueno, ¿qué determinantes tenemos? Ya hemos visto que no todos los bienes reaccionan con la misma intensidad a las variaciones de su cantidad demandada cuando se produce un cambio en su precio, es decir, no todos los bienes presentan la misma elasticidad. Existen ciertos determinantes de la elasticidad o precio de la demanda. Existen los bienes sustitutivos, pues digamos podemos elegir entre diferentes frutas u optar por diferentes medios de transporte para viajar: coche, avión o tren. Ante la ausencia de ellos tenemos la opción de sustituirlo por otro. Eso puede decir aquellos que satisfacen la misma necesidad. Después están los de naturaleza del bien. Las cantidades demandadas de ese bien sufren fuertes reducciones, ya que se trata de bienes que difícilmente se pueden dejar de consumir, ejemplo la comida, bienes de primera necesidad. Está el tercero, que es proporción de renta gastada en el bien. Si el gasto en el bien representa una pequeña proporción de la renta del consumidor, la elasticidad del precio de su demanda tendrá a ser baja, o sea, inelástica, ya que una variación en su precio tendrá poca repercusión en el gasto total del consumidor. Esto quiere decir, dependiendo de la importancia que tenga el gasto de un bien, asimismo es el presupuesto del consumidor. Por último, el periodo del tiempo considerado. Cuando se produce un aumento del precio, el consumidor no nota inmediatamente los efectos sobre su presupuesto, por lo que no toma medidas como reducir su consumo o buscar sustitutos. A corto plazo, digamos, la elasticidad será pequeña. Sin embargo, una vez que ha tenido el tiempo suficiente para sufrir sus consecuencias, reducirá altamente su consumo. A lo largo del plazo, la elasticidad será mayor. ¿Cuál es la incidencia que puede tener el tipo de elasticidad en la decisión de una empresa que emprende una nueva campaña o saca al mercado un nuevo producto? Más o menos, ventas no quiere decir más o menos ingresos para la empresa. Si fuera así, todas las empresas simplemente se limitarían a bajar el precio con un margen suficiente para obtener mayores beneficios. En realidad, es suficientemente necesario hacer un redondeo, un conteo, una investigación sobre la empresa, cómo nos está llegando un cierto producto y ver realmente si vale ganar esa utilidad, si es realmente
viable darlo a ese precio tan económico, así ver qué margen de utilidad tenemos. En realidad existe una forma de conocer cuál sería el precio que maximizará los ingresos o esta utilidad del producto, por tanto los beneficios. Es la llamada elasticidad de la demanda. La elasticidad precio de la demanda es una medida utilizada en economía para medir el grado de respuesta de la cantidad del precio, es decir, cuántas unidades de más o menos se venderán ante variaciones a la baja o alza del precio del producto. En este sentido podemos diferenciar entre los productos de primera necesidad y los que no lo son. Bueno, ¿cómo se integran? ¿Cómo la elasticidad ayuda a segmentar el mercado y establecer las campañas de acuerdo con las respuestas potenciales de los consumidores? Es importante que un segmento cuente con personas de factores homogéneos y estos dependan del objetivo de la segmentación. Esta separación en grupos de consumidores permite que la empresa pueda identificar o privilegiar unos o varios segmentos de acuerdo con una gama de objetivos o productos. En este caso, por ejemplo, tener una visión amplia de la población, estudiar bien a qué población queremos llegar. También tenemos que analizar el comportamiento de cada segmento o de cada población, información o desarrollo de nuevos productos, desarrollar estrategias eficaces según su clasificación y su segmentación. Asimismo, crear rutas de ventas eficaces con experiencias únicas para cada segmento. Esto quiere decir que nos toca buscar la población, qué tipo de población, qué tipo de necesidades de primera, segunda, tercera necesidad, y que realmente nos va a dar productividad en temas de ventas en nuestra nueva, digamos, por decirlo así, para los consumidores, para los potencialmente consumidores. ¿Cómo se integran los tipos de elasticidad de acuerdo con el tipo de bien o servicio analizado? La elasticidad precio, esto quiere decir que son las variaciones de los precios. Cuando esta está alta, el bien de una demanda elástica, lo que significa que la cantidad demandada responde a las variaciones en los precios. Por el contrario, cuando la elasticidad de un bien es baja, es inelástica, lo que nos quiere decir que responde poco a los cambios del precio. Cuando los bienes tienden a ser fáciles de sustituir, tiende a ser más elástica que aquellos que no son sustituibles. Y por último, podemos ver un ejemplo claro que es el resultado del consumo del pollo. Entonces, de acuerdo con las estimaciones hechas, se observa que la cantidad demandada del pollo es relativamente inelástica a los cambios mensuales en el propio precio. De tal manera, cuando el precio aumenta al 1%, la cantidad demandada tiene que disminuir el 0,56%. Entonces, como sabemos que es un producto que se consume demasiado, aunque si sube el precio se busca sustituirlo. Ejemplo, si la carne está más baja, se busca sustituirla por la carne. Pero si en este caso solo en esa población solo existiese el consumo de pollo, se mantendría aún así, aunque suba se seguiría manteniendo y no disminuiría el 0,56%. La elasticidad de ingreso es mayor que 0 pero menor que 1 de acuerdo con la tabla 1. Si el ingreso promedio de los hogares en Colombia aumenta el 1% de la demanda de carne y pollo, también se incrementa por solo un 0,57%. También podemos ver en el resultado del huevo. Para el mercado del huevo se replican los mismos procedimientos aplicados en el caso de la carne de pollo, descritos anteriormente con el propósito de verificar cómo reaccionaría la cantidad demandada de huevo del mercado ante los cambios del propio precio. La evolución de los salarios y de los precios de productos que se relacionan con él a través del consumo del 1999 al 2015. De acuerdo con los resultados de estas pruebas realizadas, el consumo del huevo también es inelástico ante cambios de su precio, ya que una variación de 1% de su cotización conduce a una modificación del 80,46% en su cantidad demandada. Entonces, puede que sea un bien no sustituible, pero aún así puede variar y puede ser inelástico, depende. Por eso digamos que yo lo veo desde este punto de vista. Siempre tenemos que estudiar muy bien todas nuestras poblaciones, estudiar también cómo podemos que nuestro producto, aunque aumente su precio, siga siendo accesible para los demás y no aumente o no se vuelva inelástico o no inelástico. Corto.